Todavía estamos en el tema 1 de la unidad 1. Este tema 1 está dividido en varias horas de clase. Estábamos viendo cuando se une el complejo fármaco-receptor, qué es lo que sucede a nivel molecular, en pocas palabras, la acción del fármaco y cuáles son las reacciones, ese receptor cuando se une el fármaco para poder entonces amplificar o transmitir una señal, modular una función celular. Recuerden que no se está creando, sino modulando una función, bien sea mimetizando la acción de un ligando endógeno o antagonizando la acción de ese ligando. Habíamos mencionado entonces que existían los receptores transmembrana, habíamos dicho que estaban los ionotrópicos, habíamos visto los metabotrópicos, que todos eran transmembrana y tenían algunas características en particular de cada receptor. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con los receptores con actividad catalítica y ellos también son receptores transmembrana o que están localizados a nivel de la membrana. Dentro de las características de este receptor, fíjense que atraviesa la membrana celular, pero donde, a diferencia de lo que hemos visto anteriores, esto solamente tiene un dominio, un solo dominio transmembrana. Presenta un amino terminal extracelular y tiene un carboxilo intracelular. ¿Qué quiere decir? Que está compuesta, este tipo de receptores están compuestos entonces por proteínas. Igualmente debe tener un lugar de reconocimiento del ligando, donde se va a unir, y la diferencia de los otros, este receptor tiene un dominio catalítico que tiene la capacidad de autofosforilarse, se convierte en enzimas y recuerden que las enzimas entonces bien sea aceleran o retardan el proceso. ¿Me están siguiendo, no? ¿Me están escuchando? Ok. Sí, sí. Ok, denme un chancecito. Ya va. Muy bien, seguimos. Discúlpenme. Entonces, veamos, los ejemplos de este tipo de fármacos o ligandos endógenos que se van a unir a ellos, tenemos el de la insulina, ya va muchachos, espérense un momento, ya va. Ok, ya regresé. Los ejemplos de las drogas o los ligandos endógenos que usan este tipo de receptores, tenemos el de la insulina, tenemos el factor de crecimiento epidérmico y tenemos el factor de crecimiento plaquetario. Estos son ejemplos de ligandos endógenos. Recuerden que la insulina también puede ser exógena cuando tenemos un paciente portador de diabetes que requiere el uso de insulina. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Esto es el ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la insulina y así cada uno es muy parecido lo que sucede cuando se une un ligando. Si yo les presento esta estructura, pareciera que tuviera más de un dominio transmembrana, pero no, es un solo dominio, solo que el receptor de la insulina va a poseer dos cadenas alfa, que es donde tiene la capacidad de reconocer al ligando o al fármaco, en este caso como estamos hablando de la insulina, y tiene dos cadenas beta. Ellos lo que están es unidos por puentes disulfuro, pero realmente representan una sola estructura con un solo dominio transmembrana. ¿Quién va a ligar entonces? ¿Dónde está el dominio
o la capacidad de reconocer el agonista, las cadenas alfa, y donde ocurre la actividad tiroxina. Estos también son receptores que se les denomina tiroxinoquinasa, donde están los de la cadena beta. Entonces, esta es una estructura típica del receptor de la insulina. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo sería el mecanismo de señalización. Si ustedes se notan aquí, estos dos punticos azules chiquiticos representan la insulina. Este sería el receptor de la insulina. Y esto que está por fuera de la célula es los niveles de glucosa. Recordemos que la insulina, uno de sus mecanismos es disminuir los niveles de glucosa en sangre, activando ¿qué? La producción de insulina. ¿Dónde se produce la insulina? Todos sabemos que en las células betas del páncreas. Incluso cuando hay difusión de esta célula, entonces damos al paciente diabético que requiere insulina, se lo damos y este es el mecanismo de señalización. Esto representaría las cadenas alfa del receptor y estas serían las cadenas beta. Aquí tenemos el GLUT4 dentro de la célula, que es el transportador de glucosa. Entonces, hay una señal cuando están aumentados los niveles de glucosa, ¿qué es lo que sucede? Hay una señal, hay una expresión del receptor, se une con las cadenas alfa, le envía la señal o hay la reacción enzimática de las células beta, recuerden que tienen actividad tirosinoquinasa, y este transportador que está, por decirlo, nadando dentro de la célula, comienza como que a acercarse hacia donde está el receptor. Y a la vez que se va acercando, va cambiando su configuración, va cambiando su estructura de manera que permita acercarse hasta la membrana, aperturar para que la cantidad de glucosa que está en el extracelular pueda atravesar la membrana y llegar a ser almacenada a nivel de los tejidos y a nivel hepático. Y de esta forma, una vez que ya sabe que disminuyen los niveles de glucosa, entonces este transportador vuelve a su estado original, igualmente el receptor de la insulina. Entonces, fíjense que con esta estructura, si ya no hay niveles aumentados de glucosa, por supuesto, tanto el transportador de glucosa, que es el GLUT4, como el receptor vuelven a su estado original, a su estado de reposo. Lo mismo sucede, entonces, con todos aquellos fármacos que tienen la afinidad por un receptor que tiene este mecanismo tiroxino, ¿ok? Que son los de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento plaquetario, todo lo hace muy parecido a como hemos visto en los receptores anteriores. Tenemos el receptor intracelular, sería el cuarto receptor. Recuerden que hemos hablado de 4 receptores, los tipos de receptores, y puede estar también dentro del núcleo. No atraviesa la membrana, ni transmembrana, pero sí posee intracelular y el amino, perdón, y el terminal intracelular. O sea que también es una estructura que posee proteína. Este tipo de receptor igualmente tiene un lugar de reconocimiento del ligando y tiene un dominio de unión a la molécula de ADN. Lo que quiere decir entonces que en este tipo de fármaco interviene ADN y ARN mensajero, recuerden que está dentro del núcleo. Y otra característica importante que tiene este tipo de receptor es que se ligan a una proteína de choque térmico, ya vamos a ver para qué, denominada HSP90. Y la propiedad sine qua non que deben presentar los fármacos o los ligandos que se unen a este tipo de receptor intracelular es que deben ser liposolubles. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar la membrana. Recuerden que por las características de la membrana, que eso es tema del segundo capítulo, tema 2,
tienen que ser liposolubles para que puedan atravesar de forma fácil la membrana. Los tipos de fármacos o ligandos que se unen a este tipo de receptores, tenemos las hormonas esteroideas, las vitaminas D, el ácido retinoico, las hormonas tiroideas, y esta sería la estructura como se verían ellos. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que todos son parecidos, todos son muy iguales. No, lo que cambia tal vez sería la longitud o el tamaño de los receptores, y esto quiere decir que cada receptor que se va a unir a un determinado fármaco va a depender del peso molecular. Entonces, los que son las hormonas esteroideas se unirán con sus receptores específicos. Recuerden que deben de cumplir todas las características. O sea, esta hormona esteroidea solamente tiene la capacidad de unirse con su receptor, y cuál sería el cortisol. Así sucesivamente, las hormonas sexuales femeninas, la vitamina D, son la vitamina D. O sea, que él no tiene la capacidad de unirse, por ejemplo, con un receptor de cortisol específico. Un dato importante, habrán escuchado, que era COVID, que se usan fármacos tipo esteroides, que son los corticoides, o los esteroides antiinflamatorios esteroideos, y ellos se unen precisamente a este tipo de receptores intracelulares, sobre todo se une con el receptor del cortisol. Entonces, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, la particularidad de esta droga? Que es una droga liposoluble. ¿Por qué? Porque su sitio de unión con la molécula diana viene siendo, está dentro de intracelular, o probablemente está dentro del núcleo. Vamos a ver cuál sería el mecanismo de señalización. Esto es general para todos aquellos grupos de fármacos que se unen a este tipo de receptor. Yo les pongo el ejemplo de lo que serían las hormonas esteroideas. Vemos aquí que por lo general las moléculas o los fármacos o los mismos ligandos, ellos siempre van a estar unidos, hay una parte que está unida a proteínas plasmáticas. Esa que está unida a proteína plasmática, todo esto siempre va a estar en equilibrio, eso lo vamos a ver cuando veamos farmacocinética, todo esto está en un equilibrio. Entonces cuando administramos un fármaco que se une a receptores intracelulares o dentro del núcleo, se acerca hasta su molécula diana, se separa de la proteína plasmática, y la hormona o el fármaco, en este caso la hormona, el fármaco que tiene capacidad de atravesar la membrana, liposoluble, y es la que está libre, no está unida a proteínas plasmáticas. Esta molécula, una vez dentro de la célula, puede ser dos pasos. Ustedes se acuerdan de que les mencioné la proteína de choque térmica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esta molécula se une a esta proteína, que termina siendo como un receptor citoplasmático, lo activa, y ella, una vez activada, lo que permite es que esta molécula pueda pasar de forma más fácil al núcleo de la célula. Pero por otro lado, también puede pasar otra molécula de forma directa, y fíjense que hay un paso común entre las dos vías. Ella entra, y una vez que este receptor citoplasmático permitió que la molécula de fármaco penetrara al núcleo, allí se unen los dos pasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez dentro del núcleo, interviene el ADN para que haga la transcripción, estimule, traduzca, y a nivel del ribosoma, entonces se forma lo que serían las proteínas o las proteínas para tener la respuesta biológica. Parecerá un poco complicado, pero a mí lo que me interesa es que ustedes se aprendan. Esto es porque ustedes van a leer cuando veamos parte de la farmacocinética. Bueno, esto es un fármaco que se une a una proteína, que se une a un receptor que es intranuclear. Entonces ustedes se van a acordar de todo este proceso que sucede.
para que finalmente se va a producir una proteína y esa nueva proteína es la que se va a encargar de dar el efecto y la respuesta que nosotros estamos esperando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, doctor. Ok. Sí, doctora, la escuchamos. Ok, entonces esto es un poco para recordarle la clasificación de los receptores. Tenemos los que están asociados a canales iónicos o ionotrópicos. Su característica, los receptores acoplados a proteínas enzimática o tirosinoquinasa y los receptores intracelulares. Y esto es simple y llanamente para recordarle la clase de ayer y la de hoy. Y fíjense que cómo sucede o cómo sería el tiempo cuando se une el fármaco con el receptor. Bueno, es muy rápido en los canales iónicos, los metabotrópicos pueden ir de segundos a dos, los de tirosinoquinasa, perdón. Los de proteínas es igual y los que están dentro de la célula pueden requerir un poco más de tiempo. Esta propiedad o esta característica no solamente tiene que ver, porque cuánto tarda la acción de un fármaco para mantener su efecto y el tiempo. Va a haber muchas otras propiedades que es lo que nos va a decir a nosotros qué tiempo va a dar ese efecto. Entonces, bien, con esta lámina quiero resaltar que cuando existe la interacción fármaco-receptor, recuerden que tiene que cumplir todas las propiedades de afinidad, actividad intrínseca, reversibilidad, dependiendo de cuál es el tipo de enlace, todas esas propiedades que hemos mencionado y que esto es un proceso que va a ser dinámico en el tiempo a medida que va soltando el receptor una molécula de fármaco. Mientras se mantengan las concentraciones en la biofase, se va a ir uniendo, es saturable, es específica, tiene alta afinidad y es reversible, dependiendo entonces del tipo de enlace, la interacción fármaco-receptor. Entonces, una vez que se da esta unión fármaco-receptor, es constante, es específica y es predecible. Cuando yo tengo un paciente diabético que necesita insulina, sé que qué es lo que yo estoy esperando de esa administración fármaco que le estoy dando. Si el paciente es hipertenso, yo sé que le voy a dar los diferentes tipos de antihipertensivos dependiendo de cuál es el mejor para el paciente, se estudian otras características, yo sé cuál es la respuesta que debo esperar. Entonces, hay cambios conformacionales, todo lo que hemos visto, dependiendo de cuál es el receptor con el cual se va a unir esa droga, y entonces vamos a tener los cambios a nivel del receptor para que se activen las reacciones bioquímicas, que también las hemos visto, para tener entonces el efecto farmacológico. Todas estas propiedades que tenemos aquí, entonces ustedes deben recordarse muy bien de esta característica. Bien, como yo les he mencionado que los receptores son macromoléculas que generalmente están compuestas de proteínas, ellos son elementos que están en nuestro organismo y como células, por supuesto, ellas tienen síntesis y metabolismo. ¿Dónde se producen los receptores? Veamos. Los receptores generalmente se van a producir en el retículo endoplásmico por los polisomas. En los polisomas viene una determinación genética, entonces los receptores se van a sintetizar en el interior del retículo endoplásmico por parte de los polisomas y de ellos vienen con una determinación genética. Una vez que ellos estén sintetizados, se van a almacenar en el aparato de Golgi, donde están unidos cadenas de polisacáridos. Y cuando ellos son necesarios,
siempre hay como una señal de membrana para que los receptores se activen y se expresen a nivel de la membrana para que puedan ser entonces ocupados con su ligando endógeno específico o con el fármaco específico. Esa sería la síntesis. También se degradan, o sea, el receptor tiene una vida media, como todas las células de nuestro organismo. Se agrupan para degradarse, ellos se van a agrupar en vesícula, en el sitio de unión del agonista, de manera que el agonista o el ligando endógeno no tenga la capacidad de reconocer al receptor, porque es un receptor que ya ha perdido muchas de sus propiedades, y viene la degradación final cuando ella es fagocitada, por decirlo así, por los lisosomas. Entonces, los receptores tienen una vida media, tienen síntesis y degradación. Son proteínas que poseen un ciclo biológico determinado y la velocidad de recambio siempre va a estar definida por un equilibrio entre el proceso de síntesis y el proceso de desintegración. Esto es en condiciones normales. O sea, es suficientes receptores metabotrópicos. Bueno, hay una señal donde se tiene que producir más receptores. Por supuesto, hay señales que van a degradar este receptor, como sería el envejecimiento, cuando ya el receptor pierde la capacidad de unión o pierde la afinidad que tiene con la esta o con el ligando, pero esto serían condiciones normales. Hay situaciones donde la degradación del receptor o el catabolismo del receptor, por supuesto, va a estar acentuada, como serían los procesos de desnervación, cuando se unen anticuerpos contra ese receptor, que es lo que sucede cuando tenemos nosotros problemas de un paciente con tiroides, problemas de diabetes. Esa degradación de receptores va a estar acentuada. Entonces, la densidad de los receptores va a estar regulada por el aumento o la disminución del número de receptores cuando se modifica la afinidad del receptor y la capacidad para convertir esa ocupación del receptor en respuesta biológica. O sea, se une el ligando o el fármaco con su receptor, pero no tiene la capacidad como de desencadenar todas las reacciones bioquímicas. Ya es un poquito más fácil y se tienen que aprender. Otro término nuevo en este sentido sería la regulación de los receptores celulares ante la acción de un ligando endógeno o de un fármaco. Y generalmente se trata de una respuesta homeostática de protección celular cuando hay una estimulación excesiva, crónica o aguda del receptor. En este caso estamos hablando de desensibilización. O sea, ese receptor está desensibilizado porque resulta que es una respuesta homeostática de protección celular cuando hay una estimulación excesiva, crónica, o es una estimulación aguda. O sea, el receptor pierde la capacidad de activarse. Y esta regulación puede ser homóloga o puede ser heteróloga. ¿Cuándo es homóloga? Cuando la pérdida de la capacidad de respuesta celular viene a ser consecuencia de un cambio en cuanto a la estructura o función del receptor. O sea, es la molécula del receptor que se va a unir con el fármaco del ligando que pierde esa capacidad de respuesta. Hay una disminución de la afinidad del receptor, está inhibida la síntesis o la formación de nuevos receptores y hay una disminución total de los receptores funcionales. O sea, hay una regulación a la baja. Esta sería una desensibilización homóloga. Doctora, disculpe, ¿puede repetir la parte de desensibilización? Disculpe. La desensibilización es cuando el receptor pierde la capacidad de dar una respuesta de la acción de un ligando endógeno o un fármaco. O sea, damos un fármaco, resulta que no tenemos la respuesta esperada
puede ser porque ese receptor está desensibilizado. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando vamos a ponerte el ejemplo, siempre yo, un ejemplo patético, o aquel paciente que se droga, que necesita ingerir más bebidas alcohólicas, llega un momento donde ingiere más y más y más y necesita más. ¿Por qué? Porque hay una estimulación excesiva, crónica o aguda. Eso es lo que sucede cuando es desensibilizado. O sea, el receptor pierde su capacidad de respuesta. Y puede ser de dos Doctor, tipos. La también homóloga. podría, ¿Cómo? con respecto a la desensibilización, podría caber el ejemplo de las personas que toman como alprazolam, que se hacen como adictas. También puede Es ser que el correcto. fármaco... Ok, gracias. Es correcto, porque el receptor tiene Gracias. el receptor tiene tanto estímulo por ese fármaco que, oye, llega un momento donde pierde la capacidad de respuesta, pues. Pierde la capacidad de respuesta porque hay tanto y recuerden que entonces es una respuesta, es un mecanismo homeostático. Y ella puede ser homóloga y heteróloga. Entonces, en la homóloga se pierde la capacidad de respuesta de la molécula del receptor de ese fármaco. Disminuye la afinidad, disminuye la síntesis de un receptor nuevo o disminuye el número total de receptores funcionales. O sea, ellos hacen como que se esconden, pues, para que no me vayan estimulando. Esa sería la homóloga. Y en la heteróloga pierde capacidad de respuesta debido a que hay cambios, la modificación en la señal de traducir el mensaje. Por ejemplo, puede ser la pérdida de la capacidad en alguno de los mecanismos, si es un receptor metabotrópico, no se forma un segundo mensajero, de la capacidad de transmitir o traducir la señal. Eso sería la desensibilización. Pero también ocurre cuando sería la civilización, donde hay un aumento de respuesta celular hacia un fármaco como resultado de la falta temporal del ligando del fármaco. O sea, este receptor, un ejemplo, este receptor que está bloqueado por un agonista, por ejemplo, nosotros damos al paciente un beta bloqueante para bajar la frecuencia cardíaca, para que el corazón no trabaje en exceso, y resulta que este paciente, porque se le acabó, no lo tomó, no lo consiguió, no tuvo dinero para comprar, entonces resulta que ese receptor que nosotros teníamos bloqueado con el beta bloqueante lo suspende de una vez y la taquicardia del paciente es exagerada. Lo mismo es cuando damos, por ejemplo, al paciente un esquema de esteroides, que si va a superar más de 20 días y el paciente lo suspende o nosotros no sabemos que hay que hacer una desensibilización progresiva, entonces podemos llevar a este paciente a una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque está bloqueado, nosotros que lo quitamos de repente, pero no le dimos chance a esa glándula suprarrenal para que ella pueda ir estimulándose, ir produciendo esos estrógenos que necesitan de hipersensibilización. ¿Están allí? ¿Aló? Sí, doctora, estamos aquí. Sí, doctora. Ah, ok. Se Sí, doctora, le escuchamos. entendió, ¿no? El concepto. Que Perfecto. de momento Yo se va el creo- audio. ¿Y por qué no me dicen nada? Pues, ¿por qué no me interrumpen? Sí, le estamos diciendo por el chat. Ah, pero yo no estoy en el chat. Recuerden que yo no estoy en el chat. Pero ahorita sí me escuchan, ¿verdad? De la sala. Sí, sí. Ah, no, lo que pasa es que acuérdate que si yo lo pongo en pantalla completa, no veo lo que ustedes están escribiendo. Ah, ok.
Pero ahora Ok, pero no estoy hablando igualito con el micrófono aquí. De todas formas, bueno, para finalizar este tema, para no introducir la clase de mañana y dejarlas a media, entonces, ¿cuál sería la importancia de los receptores? Fíjense que hemos venido hablando de receptores estas dos últimas clases. Entonces, la importancia es que determina en gran medida la relación cuantitativa entre la dosis de un fármaco y su efecto farmacológico. Si nosotros no aprendemos muy bien lo que es la farmacodinámica de una droga y lo unimos con la farmacocinética, que ya la vamos a estudiar en su debido momento, entonces no vamos a lograr que alcance buenas concentraciones para activar los receptores. La selectividad de la acción de los fármacos es función de los receptores. O sea, cuando vayamos a estudiar, sabemos que tanto los receptores como los fármacos tienen algunas propiedades. Y si esas propiedades no se cumplen, no vamos a tener o no vamos a lograr la unión del fármaco con el receptor. Los receptores, entonces, son los que se encargan de que ocurra la acción farmacológica, y recuerden que nosotros no podemos tener un efecto farmacológico si no hay una acción farmacológica. Que los receptores, cuando se van a unir a su droga, a su fármaco, a su ligando, sabemos que hay un techo tope en cuanto a la concentración. Recuerden que les dije que era saturable. Por eso es que, dale un poquito más, debemos aprender cuáles serían las concentraciones mínimas, las concentraciones máximas, para que pueda entonces estimularse ese receptor, porque hay una respuesta techo, son saturables y que se pueden entonces producir una desensibilización de ese receptor y no vamos a tener la respuesta que estamos esperando. ¿Preguntas, muchachos? Ya sí me voy a salir para entonces escucharles sus dudas. Todavía no hemos terminado con el tema 1. Mañana continuamos con tema 1, pero ya salimos de receptores. Hasta hoy en la parte de lo que comporta la parte de farmacodinámica con receptores. ¿Pregunta? Hoy. Se escucha feo. ¿Cuál lámina no se vio? no se había visto la lámina de regulación de receptores de la desensibilización, ¿no? Pero después cuando el compañero la pidió nuevamente que explicara, se pudo ver. Se reflejó. Ok. Sí, se aclaró ese punto, doctor. Ok, aquí Caterine dice que no escuchó la parte de hipersensibilización. ¿Quién le puede decir qué es hipersensibilización? Nadie le puede explicar a su compañera Caterina qué es hipersensibilización. Bueno, doctora, yo entendí que la hipersensibilización es cuando la célula aumenta su respuesta a la acción que normalmente debería tener luego de que interactúa la droga con el receptor. Lo que no entendí muy bien fue la parte de por qué sucede. O sea, usted explicaba por qué sucedía, por qué podía suceder, pero esa parte no la entendí muy bien. Ok, cuando hay hipersensibilización es una respuesta exagerada del receptor en ausencia temporal de un ligando. Me explico. Nosotros tenemos vamos a hacerle el ejemplo
con los beta bloqueantes. Tenemos un beta bloqueante, sabemos que ello se va, cuando nosotros indicamos al paciente un beta bloqueante, es para disminuir frecuencia cardíaca. Disminuir de esta forma el trabajo del corazón, es un antiisquémico, disminuye el trabajo del corazón por cualquier eventualidad. O sea, este hipertenso, queremos asociar disminuir frecuencia cardíaca, estamos antagonizando la producción o que se estimule el corazón. ¿Ok? Cuando el paciente suspende el tratamiento de una forma no gradual, sino aguda, porque no pudo comprar el fármaco, no pudo comprar, no tengo dinero, o se me olvidó, o ya yo me siento bien, que suele pasar, entonces viene una taquicardia. ¿Por qué? Porque ese es un neurotransmisor que está allí, las sustancias adrenérgicas se siguen produciendo, pero si el receptor está bloqueado, con el beta bloqueante no tiene la capacidad de unión. Pero cuando el paciente deja de tomar el tratamiento de forma aguda, entonces eso es un receptor que está como que ahí a la espera de la respuesta de esa sustancia adrenérgica. Y entonces ¿cómo se expresa eso? Con un aumento de la frecuencia cardíaca. Es cuando el paciente dice, oye, tengo mucha taquicardia. Entonces, es que ese receptor estaba bloqueado y cuando es por la falta temporal de un ligando endógeno. O sea, doctora, que en este caso daría la respuesta contraria por la ausencia temporal del fármaco, ¿no? Es correcto. Por la ausencia temporal del fármaco, porque o sea, la hipersensibilidad se da generalmente en aquellos receptores que lo tenemos bloqueado por alguna causa que el paciente lo amerita. También puse el ejemplo de cuando se administra las hormonas esteroideas, que a los pacientes les encanta tomar esteroides. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros indicamos esteroides, podemos producir un bloqueo de la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Hay un feedback negativo. Le dicen, no te sigas produciendo hormonas esteroideas porque te estoy dando de forma exógena. Cuando pasa un tiempo prolongado y nosotros no hacemos un destete de ese esteroide de forma progresiva, no le estamos dando chance a esa glándula suprarrenal para que se produzca. O sea, no sé si el ejemplo también pudiera ser de una hipersensibilización. Lo que tienen tarea para la próxima clase, vayan anotando esas varias tareas. Me van a buscar ejemplos de desensibilización, de sensibilización homóloga y de sensibilización heteróloga. Bien sea para las prácticas, vayan anotando que ya les he puesto varias tareas. Doctora. Doctora. Andrés, sí, Andrés. ¿Qué tal? Doctora, que usted había dejado dicho creo que fue en la primera clase de los receptores, que investigáramos sobre los antigotosos, los antileucotrienos y los inhibidores MAO. ¿Eso queda para la práctica? Es correcto. Para discutirlo en ese momento. Pudiera quedar para la práctica, pero si lo tienes allí ahorita, puedes decirlo. Ah, ok. Bueno, en el caso del antigotoso, bueno, eran fármacos que eran dedicados para tratar la gota, que es una forma de la artritis que consiste básicamente en los depósitos en las articulaciones del ácido úrico. Muy bien. Eso. Muy bien. Y bueno, básicamente, o sea, de eso se trata el antigotoso, pues de reducir las concentraciones plasmáticas y del ácido úrico, pues. Ok, ¿y se une a receptores o no se une a receptores? Eso era lo que yo les mandé a buscar, que bueno, eso lo podemos dejar para la práctica, pero yo lo que les mandé a buscar era si los antigotosos
anticotoso, el Montelukast, que es un antileucotrieno, y el otro fue, ¿se acuerdan? El inhibidor MAO. Si tenían la capacidad de unirse o si eran tipos de fármacos que se unen a una molécula diana, pero que no es un receptor. Ya. Eso era lo que ustedes iban, eso fue lo que yo les mandé a buscar. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ajá. En la clase pasada yo les puse algunos ejemplos de fármacos que no tienen la capacidad, o sea, se unen a una molécula diana, pero esta molécula diana como tal no pertenece a ninguno de los receptores que nosotros hemos estado mencionando, sino con sustancias que están en el organismo o son moléculas dianas, pero no receptores. Y les mandé a buscar el antigotoso, el antileucotrieno, que es el Montelukast, y los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa. ¿Cómo Bueno, ejercen ellos? por el nombre el inhibidor de la monoaminoxidasa suena que es una enzima, o sea, que sería molécula diana en este caso. Ok. O sea, que no se une al receptor. Exacto. Ok. Eso que entiendo por ahí. ¿Está hablando? Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Y el Montelukast? El Montelukast, bueno, ese sí debería tener receptor, que es el leucotrieno. Bueno, ok. Tarea para el laboratorio. Bueno, Andrés. doctora, yo digo que ese antileucotrieno, o sea, no se une a un receptor, sino que se une al leucotrieno, sería como un anticuerpo, y lo inactiva o lo degrada. Ok, vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí. Yo lo que quiero con el ejemplo o con las tareas Es decir, no actúa. estén claros si se une a un receptor o si se une a una molécula diana parecida a un receptor. Esos son los Bueno, en ejemplos. ese caso no se une al receptor, sino a molécula diana, que sería el leucotrieno. Claro, porque ahí ya le estoy diciendo, el antileucotrieno. Es un antileucotrieno. Es así mismo, no son moléculas que no se unen a receptores. Y es para que ustedes tengan claro que no todos los fármacos ejercen su acción a través de la unión de receptores. Que por supuesto, la mayoría de los fármacos sí está diseñada para unirse a un receptor específico. Pero que también existen otros que no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de antimicrobiano, ¿cuáles serían los receptores de los antimicrobianos? Bueno, doctora, el propio microbio como tal, o sea, ya sea que se una a su membrana o como sea que lo vaya a destruir, pero no es a ningún receptor de nuestro cuerpo. Perfecto. Son moléculas, los antimicrobianos actúan de forma directa sobre los microbios. Así, y los microbios no son receptores, o sea, vienen siendo como la molécula diana. ¿Okay? Cuando hablamos de molécula diana, generalmente no nos referimos a un receptor. Y que ustedes están claros que existen 4 tipos de receptores, los receptores que hemos mencionado ahorita, y que cada uno tiene su característica en particular, y que cada droga entonces se va a unir a un determinado receptor siempre y cuando se cumplan las propiedades que mencionamos en la primera. Y ya, deben saber cuáles son los mecanismos de señalización que pasa en cada uno de esos receptores cuando es ocupado por un agonista o por un ligando endógeno. ¿Va? Okay, doctora, buenas tardes. Una pregunta. Pregunta. Hablaba de los ejemplos, los ligandos exógenos, cuando se unen a receptores de actividad catalítica, y daba el ejemplo de la insulina. Debemos también buscar los de crecimiento plaquetario.
lo buscan. Lo que yo le estaba expresando, sí, como sería bueno, pero es para que vean que son iguales. Solo ahí lo que va a cambiar es el ligando y el efecto, pero que en las vías de señalización son comunes para todos los fármacos que se unen a ese tipo de tiroxina quinasa, de ese receptor de tipo tiroxina quinasa. Lo que cambia es así como cuando mencionamos los receptores metabotrópicos, que lo que cambiaba era el primer mensajero y el efecto farmacológico, pero que las vías de señalización son comunes. Sería interesante y lo podemos discutir en clase. Javier, doctora, entonces, sí. Doctora, entonces los receptores que microbianos, entonces nunca se van a encontrar en la célula. No digas eso, muchachos, no digas eso. Los antimicrobianos, Javier, no digas eso, no digas eso. Los antimicrobianos no son receptores, es la molécula diana. Porque te van a secretrillar en una revista si tú dices eso y vas a decir, pero eso lo dijo la profesora Marianela. No. O sea, la molécula diana para los antimicrobianos son las bacterias. Pero acuérdate que no son receptores, ¿ok? Cuando nosotros usamos el término de receptores es porque es una molécula que es una molécula que se produce en el organismo, tiene síntesis, catabolismo, generalmente está compuesta por proteínas, tiene amino terminal, tiene carboxilo terminal, atraviesa las membranas o pueden estar intracitoplasmático o intranuclear, ¿ok? Los microbios son la molécula diana o son los elementos diana de los antimicrobianos. ¿Ok? Entendido, doctora. Muchas gracias. Ok, Javier. ¿Otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, mañana continuamos. Vayan estudiando. Todavía seguimos tema 1. Y cualquier dudita, cualquier cosa, entonces me la hacen saber. ¿Ok? Doctora, disculpe, mañana veríamos el tema de mecanismos de absorción de drogas. No, hija. ¿O seguimos con cinética receptora? Eso, no, seguimos con lo que estás hablando de absorción es tema 2. Tema 2, eso es farmacocinética. Todavía vamos a seguir con farmacodinamia. Okay. Lo que estamos hablando es farmacocinética. De todas formas, yo les paso a la delegada, que es lo que vamos a ver mañana. ¿Ok? Para que vayan estudiando. ¿Les parece? Perfecto. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, profe. Pues.